nuestro segundo capítulo de Somos Expertas, Nuestra Voz, estamos con una invitada muy especial. Ella es Taira Cedini Biancos, cofundadora de Autoras Librería. Estamos con Taira, quien es directora creativa, diseñadora integral, máster en diseño gráfico con más de 10 años trabajando en la creación de marcas e identidades de emprendimientos y en el desarrollo comunicacional de estos. Amante de los libros y la literatura escrita por mujeres. Feminista también. Taira y su hermana Piera son las creadoras de Autoras Librería, un espacio especializado en literatura escrita por mujeres surgido en marzo del año 2021. Ambas son amantes de la literatura, son defensoras de la equidad de género y creen firmemente en el cambio cultural que pueden generar a través de los libros y la literatura. Es muy importante destacar que uno de sus objetivos es llegar a equiparar la brecha establecida entre autores y autoras. Ese es un tema muy importante que hoy día vamos a conversar aquí con Taira. Taira, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias a ti por darte un espacio. Es muy importante para nosotros conversar sobre todos estos temas que reflejan, ¿cierto? Poder equiparar es la cancha al final del día, ¿cierto? Entre mujeres, hombres, y uno de ellos es la literatura. A veces uno no se da cuenta de que en ello también existe estas brechas de género. Taira, cuéntame, tú tienes un máster en diseño gráfico, ¿cierto? Cuéntame, ¿por qué decidiste querer trabajar en diseño? Prácticamente por esto mismo, por el desarrollo, ¿cierto? Me encanta el emprendimiento, creo que es una herramienta muy poderosa que tenemos para poder surgir, ¿cierto? Dedicarnos un poco a lo que uno quiere. Me encanta la creatividad que hay detrás del diseño, me encanta la identidad de marca, lo que hablábamos antes, muy linda la que tienen acá, también somos expertas. Me gustan las herramientas creativas y nada, terminó siendo una herramienta que me ayudó a conocer un montón de emprendimientos y hoy también tener Autoras Librería y poder desarrollar yo misma toda la identidad gráfica, toda la comunicación e ir aprendiendo también de lo que las personas quieren como para poder palparlo gráficamente y comunicacionalmente. Sí. ¿Cómo llegaste a fundar, para que nos puedas contar ahí a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde, cómo llegaste a fundar junto a tu hermana Piera la librería Autoras? ¿Cuál fue la principal motivación que las llevó a emprender con este nicho? Porque es un nicho bien particular, el de los libros y más todavía libros de mujeres. Sí. Bueno, yo creo que nos pasó algo que le puede pasar a muchas personas, que es que uno se pone como a hacer un recuento, si te gusta leer y todo, de los libros que hay leído a lo largo de la vida y te das cuenta que la mayoría de las referencias que uno tiene son masculinas. Sí. Y cuando uno hace ese como despertar, te das cuenta que la brecha de género es muy grande. Nos pasó eso, nosotras somos las dos bien lectoras, pero no especialistas ni nada. Y cuando nos dimos cuenta de que existía esa brecha de género, dijimos, bueno, vamos a mirar datos un poco más específicos. Y ahí, claro, se te despierta un mundo cruel, donde te das cuenta que solamente el 25% de los libros escritos hoy en día son escritos por una mujer, publicados. Eso quiere decir que cuando yo entro a una librería, el 25% de los libros van a ser escritos por mujeres. Entonces la probabilidad que yo lea a una mujer es mucho más baja. Exacto. El 10% de los premios nacionales de literatura, de los premios Nobel, han sido otorgados a mujeres. La mujer no tiene premio, no tiene visibilidad, es como un círculo vicioso. Y uno de los datos que más nos impactó encontrar, y ahí dijimos ya hasta hay que cambiarlo, es que solamente el 18%, 19% de los lectores de una mujer van a ser hombres. Porque hay un estigma muy grande a pensar que las mujeres escriben literatura para mujeres. En los años 90 nació un género literario que se llamaba el chick gender, que se llamaba que como que básicamente metían a todas las mujeres que escribían algo en ese género como para categorizarlo. Y ahí dijimos, nada, hay que lanzarnos con esto. Partimos con una idea muy chiquita y hoy ya ha crecido un montón y ahí es cuando uno se da cuenta que más necesario era. Sí, yo también soy muy lectora, entonces yo las conocí ahí por Instagram, ¿me acuerdo? Y me encontré particular el nicho que ustedes están tratando de poder encantar, ¿cierto? Porque finalmente cuando hablas de las brechas de género, a veces descubres otros temas que reflejan esto con mucha profundidad. A mí me gustaría, yo estoy escribiendo un libro, y hice un taller con la autora chilena Francisca Solar. Yep. Y hemos tenido conversaciones muy largas donde ella me dice que ha sido muy complejo para ella como mujer, pese a sus libros, que tienen mucho éxito, abrirse camino en este mundo de la literatura. Entonces lo que ustedes hacen finalmente es muy importante porque ayudan a visibilizar un camino que recorren las mujeres que es muy importante, que es el mundo de la literatura.
¿Qué impacto esperan tener en este panorama literario chileno? ¿Cómo creen ustedes que podría impactar lo que hacen ustedes como autoras librería en este cambio quizás de empezar a leer más mujeres? Sí, yo creo que hay un impacto como en dos niveles. Uno, que es súper importante, es aportar en el ecosistema del libro. Las editoriales chilenas hay muchas que están editando a muchas autoras del pasado, que están como reeditando autoras que fueron escritas con seudónimos, con anónimos, o sea, hace 200 años atrás, que claro, si no tienen una difusión como un poco más de nicho, es muy difícil que se lean. Entonces hay un aporte muy grande hacia editoriales chilenas a agarrar sus libros, promocionarlos más, tenerlos en nuestra librería, que no pueden estar muchas veces en algunas librerías, meterlos a nuestra suscripción. Entonces, al ecosistema del libro hay un gran aporte, y también a muchas personas que se sentían como perdidas en el universo del libro. Decían, no sé qué leer, porque en verdad siempre están los bestsellers y recomienda a la gente siempre lo mismo. Y en verdad nos dimos cuenta que había muchas, especialmente mujeres, que no les interesan los temas y las temáticas como del bestseller, y les interesan temáticas mucho más desarrolladas por mujeres. Entonces, sí hay mucha gente que, por ejemplo, gracias a la suscripción hoy en día lee un libro al mes que hace un año no se lo imaginaba, y no se lo planteaba. Y yo creo que ese es el aporte más trascendental que podemos hacer. Sí, parte de todo de esta hegemonía, ¿cierto?, masculina también, habla de algunos prejuicios que han tenido las mujeres, como que las mujeres solo escribieran romance. Da esa impresión, y las mujeres tienen una cantidad de investigaciones a gran escala, y también las novelas también son un aporte. Isabel Allende, por ejemplo, extraordinaria, pero hay otras temáticas también que abordar. Hablemos de La Ejemplar, que es muy interesante, porque Autoras Librería ofrece una suscripción literaria que se llama La Ejemplar, ¿cierto?, para descubrir y leer a grandes autoras. ¿De qué se trata? Y cuéntanos un poquito qué es lo que busca lograr con esta iniciativa de La Ejemplar. Mira, nosotros partimos con la librería sin pensar en un modelo de suscripción, y nos dimos cuenta de ciertas tendencias y como patrones que pasaban. Y habían dos que eran principales. Lo primero era que la gente dejaba de leer porque la recomendación es lo más importante para que alguien lea un libro. Si alguien te lo recomienda cercano, si alguien en que tú confías te recomienda un libro, lo más probable es que te lo leas. Si nadie te recomienda, vas a dejar de leer. Y lo segundo era que este hábito como tan solitario de la lectura, la gente quería hacerlo como un poquito más colectivo. Yo creo que también viene muy asociado a la pandemia y a las ganas como de querer conectar de nuevo. Entonces, armamos este modelo de suscripción que como que lograra esas dos cosas, ¿cierto? Nosotras te recomendamos un libro, te llega un libro sorpresa siempre a tu casa, y después tienes un taller de profundización que lo realiza siempre alguna persona experta en ese libro y en esa autora, son siempre distintas, para poder hablar sobre el libro, conocer a otras personas. Tenemos un grupo WhatsApp, justo ayer salió una conversación súper entretenida, oye, cómo me motivo con la lectura, y gente daba como sus tips. Entonces, la verdad es generar comunidad a través de esta suscripción, es generar un espacio de confianza seguro donde las personas puedan hablar de ciertas temáticas que los libros ofrecen también. Y también mostrar a otras personas, como te mencionaba antes, del ecosistema. Hemos tenido editoras, escritoras, tuvimos a la Mariana Enrique en un taller de la Ejemplar, así que ha sido en verdad una experiencia muy enriquecedora, yo creo, para toda la comunidad de autoras. Bueno, y va creciendo esta comunidad, como nos cuentas tú, porque durante el año 2022 ustedes desarrollaron el podcast Hablemos de Autoras. ¿Por qué sintieron? Bueno, el podcast es un espacio que ya se está apropiando, ¿cierto?, de las comunicaciones. Lo están escuchando mucho los podcasts, pero cuéntame por qué ustedes decidieron tomarse este espacio para hablar de esto. ¿Por qué sintieron esa necesidad? Nosotros desde el momento uno que empezamos con Autoras, sentíamos que Autoras, si bien vende libros y cosas así, Autoras era una plataforma de contenido. Había demasiado que contar, hay demasiada información que no ha sido mostrada de forma como coloquial, simple. Muchas veces el ambiente literario es un poco muy literario y es como de literarios para literarios, y acá era un espacio donde personas que no leían podían sentirse identificadas con la lectura. Y bueno, el podcast es con mi hermana, entonces también tenemos como ahí una situación de mucha confianza, y dijimos, bueno, la suscripción por un lado muestra autoras un poco más desconocidas a veces. Hablemos de esas autoras que nos encantan, que a la gente le encanta la librería, mostremos sus libros, riámonos un rato. Y creo que ha sido un formato que ha servido mucho, que es un formato mucho más cotidiano, de risas, de disfrutar, de tomarse algo y leer su libro, que no sea tan específico y tan literario propiamente tal. Como si estuviéramos en la casa. Si estuviésemos que hemos estado 1000 veces en esa situación sin micrófono, pero con un micrófono puesto. Así que
Y cambió un poco la primera temporada a la segunda temporada. La segunda ya somos las dos hablando de autoras propiamente tal. La primera teníamos invitadas y todo. Y ya veremos qué va a pasar en una tercera temporada. Sí. Antes de avanzar, se me quedó algo pendiente. ¿Cómo la gente que nos está escuchando se puede suscribir a La Ejemplar? Ingresando a autoraslibrería.cl. ¿Ya? Ahí en el menú pueden seleccionar La Ejemplar. Tenemos diferentes planes mensuales, trimestrales, semestrales, con descuentos. Y también puedes regalar el ejemplar. Puedes regalar 1, 3 o 6 meses a alguien que sabes que le va a encantar y le va a llegar el ejemplar a esa persona. Yo dispuesta a recibir el regalo si alguien me está escuchando. Para una persona que esté ingresando a este mundo de la literatura, porque desde el colegio como que hubo un trauma, ¿cierto?, con el tema de los libros. Yo me acuerdo que cuando éramos chicas y chicos nos hacían leer cosas que eran horrible de largas y no entendías nada. Me acuerdo de Edipo Rey, no quiero decir que sea un mal libro, pero cuando era chica la verdad es que no entendía nada. Entonces, encantar a estas personas en este mundo que lo dejaron aparte, así como no quiero leer, no me gusta leer. Yo escucho mucha gente que dice me aburre leer. ¿Cómo es buscar poder atraer a esas personas con este nicho de hablar de mujeres? Es desafiante, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, es muy desafiante, pero yo, mientras cada día pasa que trabajo en esto, más me doy cuenta que yo creo que el desencanto hacia la lectura es porque no estás leyendo algo que te identifique. Claro. Yo creo que cuando logramos encontrar libros que identifican a ciertos nichos, hay. Y cada vez, o sea, hay infinito, es como la música. Yo creo que no hay nadie que no le guste algún estilo de música, pero hay que encontrar eso. Claro. Nosotras, bueno, tenemos diversidad, o sea, lo que nosotras quisimos hacer fue tener una librería que también rompiera con esto que decías tú, de que las mujeres escribían solamente un género, y abrir y decir, nosotras escribimos todo lo posible. De hecho, nos encantaría abrirnos también a la academia, que es otro lugar donde la brecha es brutal. Sí. Pero básicamente es eso, es ir encontrando lo que las personas quieren sentir, quieren leer, quieren identificarse y encontrarles ese match al final. Sí, sin ir más lejos, destacando el tema que tú dices de la academia, bueno, nosotros somos la Universidad de Santiago, ¿cierto? Estamos muy, muy directamente relacionados con ese tema. El tema, hace muy poquito tuvimos a la ministra de Ciencia y ella hablaba de que necesitamos que más mujeres hablen de ciencia. Eso por un lado. Por otro lado, las mujeres no estudian muchas carreras de posgrado. Hay más hombres estudiando posgrado. Entonces, y también tiene que ver con la capacidad que tiene después la mujer de desarrollarse, que siente que es más difícil. Hacer un mundo, recorrer el camino académico no es fácil cuando eres mujer. Entonces, quizás eso también hace que las mujeres decidan no hacerlo, porque es casi como una pérdida de tiempo. Entonces, yo creo que esto también habla de esa necesidad que tenemos de apropiarnos de todos los espacios. Y eso es lo que hace Somos Expertas al final, ¿cierto? Visibilizar aquello que estuvo muy escondido y ocupar nuestros medios públicos. Esta es una radio pública, entonces necesitamos apropiarnos de eso. Quienes nos estén escuchando ahí, les invitamos entonces a conocer todo lo que estamos haciendo las mujeres. Estamos con mucho gusto conociendo a Taira, quien es la creadora de Autoras Librería junto a su hermana, ¿cierto? Su hermana Piera, que también tiene... El podcast está ahí, ¿lo pueden encontrar o ya desapareció? Lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Hablemos de Autoras, se llama. Eso, también es importante que vayan a navegar. ¿Y la página web? autoraslibrería.cl y el Instagram, autoraslibrería.cl. Para que vayan a navegar ahí por esta tremenda invitada que tenemos hoy día el placer de conocer en este mundo literario. La semana pasada estuvimos hablando de otros temas que tenían que ver con la publicidad, ¿cierto? Cómo las mujeres empezamos a apropiarnos del mundo publicitario y hoy del mundo literario. La colección Autora se incorporó el año pasado a las bibliotecas de la Universidad de Concepción, una universidad amiga nuestra, incluyendo las del Campus Chillán y Los Ángeles. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo conjunto? ¿Por qué deciden trabajar con las universidades? En marzo del año pasado se nos acercó Paulina de la Dirección de Bibliotecas de la Universidad de Concepción y nos planteó que como biblioteca tenía la intención de ampliar el catálogo de libros que tenían y existía actualmente, incorporando obviamente una colección que fomentara la literatura escrita por mujeres. Y querían ofrecerle también a las y los alumnos como la opción de leer cosas que no fuesen tan académicas, que era súper importante en la universidad. Y eso fue lo que nos pidieron y ahí nosotras decidimos armar un proyecto un poquito más grande. Como yo además soy diseñadora gráfica, decidimos armar toda una identidad gráfica en torno a esto que se llama Colección Autoras. Hicimos marcalibros, todos los libros tienen
tienen subcolecciones esta colección, entonces cada uno tiene un sticker que señaliza de qué subcolección es. Hicimos talleres también para poder, cierto, como darle mayor flujo a esta colección. Y fue todo un éxito. De hecho, este año estamos desarrollando otra colección distinta. Todavía no sale, pero ahí les contaremos. Y nada, es un trabajo maravilloso poder llegar a los espacios universitarios con más autoras. Creo que cuando empiezan a leerse a los 18 años y empezamos a hacer esta cierta conexión de personas que no leen, pero con autoras que sí están hablando cosas que queremos escuchar, efectivamente fomentamos la lectura y el hábito lector y acercamos las autoras a espacios públicos, a espacios para jóvenes que aparte de muchas veces no tienen dinero para poder comprarse libros, bueno, están ahí en las bibliotecas los mismos libros que a lo mejor nosotros estamos promocionando en el Instagram, en la suscripción y en esos espacios. Sí, y también entender que no hay un estilo mejor que otro para leer. Yo me he encontrado con mucha gente que dice, no, yo no leo fantasía, no, es que fantasía no... No hay un estilo mejor que otro, ciencia ficción, romance, incluso de historia real, verídica, biografías. Y eso es súper importante que la gente lo entienda. A veces creo, de manera muy personal, que se habla de los libros de una manera como muy intelectual, como si tú estás leyendo, no, yo solamente leo de política. Y es como, chuta. Entonces, mucha gente dice, yo no leo política, ¿será que no me gusta leer? Entonces, yo creo que es muy importante entender, y sobre todo ya que tenemos acá, que los libros no tienen género, por supuesto, los libros son para todas y todos, y ojalá que puedan leer más mujeres. Yo creo que esa es la invitación. Así que quiero aprovechar que te tenemos acá para que invites a la gente que nos está escuchando a leer más mujeres. ¿Por qué también deberíamos leer más mujeres? A ver, yo creo que no creo, firmemente que tenemos que leer más mujeres porque los libros son una herramienta para nosotras, son una herramienta para poder tener la perspectiva de las mujeres, no solamente las mujeres, de diversidades, de raciales, o sea, lo que sea, es una forma de tener e incorporar perspectivas a la sociedad. Si leemos más mujeres, la voz de las mujeres, lo mismo que decís tú, en la ciencia, en la literatura, en el feminismo, en las artes, va a ser escuchada y va a ser reproducida. Y eso es algo que tenemos que fomentar. La invitación es a leer lo que sea, es leer. Leer es una herramienta hermosa que nos permite, ¿cierto?, conocer, identificarnos. Da lo mismo si lees un libro corto, si son cuentos, si es ficción, si es ciencia ficción, si es política. Lo importante es leer y ojalá que exista, ¿cierto?, un balance entre lo que lees de hombres, que lees de mujeres, que lees de diversidades para que tu universo, ¿cierto?, sea lo más diverso posible, porque vivimos en una sociedad diversa y es muy importante como equiparar esa brecha. Taira, qué placer haberte tenido en nuestro programa Somos Expertas, Nuestra Voz. Gracias por darte este tiempo. Les invitamos entonces a conocer el Instagram. Ahí, dejemos la invitación entonces, ¿dónde las encuentran ahí? Sí, principalmente en Instagram, @autoraslibrería. Ahí tenemos toda la información que necesitan para la suscripción, para el podcast. También subimos muchos reels hablando de ciertos pedazos del podcast. Así que, aunque no les guste leer, síganos porque van a encontrar un montón de contenido interesante. Y bueno, nuestra página web autoraslibrería.cl. Y suscríbanse al ejemplar. Gracias, Taira. Nosotros nos vamos a una canción y regresamos con Somos Expertas.